Déjame que... Sí se ve bien la diapositiva, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ahorita que comentábamos sobre qué va a pasar con la medicina del futuro, este señor William Tyler, que es un reconocido doctor de la Universidad de Stanford, fíjese lo que dijo. Dice, la medicina del futuro se basará en el control energético del cuerpo. La ventaja de William Tyler, como son de estos viejitos que ya les vale la opinión de los demás, ¿no? Como ya son catedráticos eméritos y tienen todos los títulos y los reconocimientos del mundo, pueden decir lo que quieran. Pero eso es lo interesante, fíjese quién lo está diciendo, no lo está diciendo, ¿verdad? El charlatán de la esquina, sino un importante científico de la Universidad de Stanford. Y lo repito, la medicina del futuro se basará en el control energético del cuerpo. Bueno, si se fijan, haciendo un poquito de historia, no es porque seamos médicos, pero somos profesionales de la salud. La manera en que, según algunos teóricos, evolucionó el tema de la curación en general fue primero con la oración y los rituales, ¿no? Primero así se curaban nuestros ancestros, orando y haciendo rituales con la palabra, lo que fuera, ¿no? Después surgió el naturismo y la herbolaria, ¿no? Donde aquí se incluyen pues todas las antiguas técnicas, incluso como la acupuntura y los remedios naturales que subsisten hasta nuestros días, pero después de la palabra, digamos, y de los rituales, surgió la herbolaria y el naturismo. Y luego, a finales del siglo, por ejemplo, del siglo XVIII, XIX, empezó la farmacología, con una buena intención, pero fíjense que hubo una época trágica, a finales del siglo XIX, siglo XX, la medicina era muy holista. Los médicos tenían una visión holista. Incluso se formaban en las escuelas de medicina con una visión naturista, herbolaria, cirugía, se integraban todo, ¿verdad? Pero surgieron las primeras empresas que hacían fármacos y que creen, diseñaron la currícula iniciando el siglo XX con una visión totalmente enfocada a la farmacología y desecharon todo lo demás. Y así surge digamos, le dan en toda la maraca a la medicina integrativa y surge una división entre la medicina, digamos, integrativa o natural y la medicina basada en fármacos. Y ya por lo demás es historia. Como el dinero siempre manda, pues si querías dinero en una facultad de medicina, tenías que apegarte a la nueva currícula de solo enseñar farmacología y nada de naturismo en tu escuela, ¿no? Bueno, entonces así surge la farmacología y su dominio. Y luego surgió la cirugía, que aunque ya había algunas premisas anteriormente, la cirugía como tal surge en la medicina occidental, que se desarrolla con mucho impulso a partir del siglo XX y que, bueno, forma una parte importante de la medicina actual. Y a finales del siglo XX, quizás después de la segunda mitad del siglo XX, surge el movimiento de la energía como terapia universal. O sea, que es el último movimiento, incomprendido todavía, pero que está tomando fuerza, ¿no? En el amanecer del siglo XXI ya hay muchos médicos, psiquiatras, psicólogos, médicos alternativos, terapeutas holistas que están en este movimiento. Por supuesto, yo diría que en términos de la salud, no son la mayoría, pero ya son un grupo muy pesado a nivel mundial y que cada vez tienen una mayor influencia, ¿no? Como hipótesis fundamental que surge de esta medicina moderna es que el origen de toda enfermedad se basa en el estrés y sus variantes. Fíjense en la hipótesis, toda enfermedad, aquí no es que solo algunas no, toda enfermedad se basa en el estrés. Ahora, entendiendo el estrés como una respuesta de alarma ante las amenazas de nuestro cuerpo. O sea, siempre que nuestro cuerpo esté en alerta, permanentemente, es susceptible que se desequilibre y el desequilibrio produce un problema de salud. A partir de esta hipótesis surge esta verdad. Si quieres curar problemas de salud en su origen y raíz, tendrás que resolver y curar problemas de energía. Tendrás que curar la frecuencia destructiva de las células que identifica un test con resonancia magnética se ha descubierto cómo funciona la vibración y la energía de las células y que son interpretadas, por ejemplo, como células potencialmente cancerígenas o como enfermedad de Parkinson o cualquier otra enfermedad que pueda existir. Es decir, ahora se sabe
que las células son susceptibles a la energía y a los neuropéptidos, a las moléculas de la emoción, y según la alimentación o retroalimentación que están recibiendo, una célula se podrá volver eventualmente en una célula enferma. Y esto la ciencia empieza a descubrirlo. En general, si quieres dirigirte a la fuente, no importa cuál sea el síntoma o la enfermedad, siempre tendrás que habértelas con la energía, porque la energía es la fuente de origen, ¿no? Llámale energía electroquímica, electromagnética, ¿verdad? Pero toda esa energía está en nuestro cuerpo. Una conclusión a la que llegaron investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Southwestern y que fue publicada en una importante revista, en el Dallas Morning News, y posteriormente en los periódicos de todo el país, es que el futuro de la curación de las enfermedades y de todos los malestares que actualmente se consideran incurables, ya sean físicos, relacionales, e incluso el éxito, el fracaso, muy bien pueden encontrarse en un modo de sanar la memoria celular. Y por primera vez metemos este concepto que va a ser muy importante en nuestro curso, memoria celular. Fíjense, se habla, nosotros en psicología solo hablamos de 3 tipos de memoria. Memoria emocional, ¿verdad? Que es la que reconocemos, en que existe, digamos, desde el feto, ¿no? Ya se ha insistido en que conocemos o postulamos que existe una memoria emocional, porque ya existe un cerebro medio, un cerebro reptil en el feto, en el bebé que nace. Existe una memoria cognitiva, ¿no? Pero existen otros tipos de memoria que la psicología no ha reconocido del todo o que medio anda reconociendo. Otra es precisamente la memoria que se almacena en las células o la memoria celular. Pero también existe una memoria energética que todavía no se comprende cómo funciona, pero que funciona a nivel de campos energéticos, ¿no? Y también hay una memoria colectiva. Entonces son 5 memorias, una memoria colectiva, una memoria energética, una memoria celular, una memoria cognitiva y una memoria, ¿verdad?, emocional. Bueno, y la celular, esos son los 5 tipos de memoria que la psicología no reconoce más que normalmente la emocional, la cognitiva, y algunos empiezan a meterse con la memoria, digamos, del inconsciente colectivo y eso, pero la memoria celular y la memoria energética no se reconocen todavía, ¿no? Para obtener una curación permanente y duradera es necesario que cure sus recuerdos celulares destructivos. Esto es lo que da sentido al proceso. Todos tenemos recuerdos en nuestras vidas que están marcados por la ira, la tristeza, la confusión, la culpa, la desesperanza, la inutilidad, la lista es interminable. Resultaría absurdo que cualquiera de nosotros guardase todo eso en su interior y no pagase un precio por ello. El precio es nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra profesión, etc. Necesitamos, pues, curar el origen de nuestro problema y no simplemente los síntomas. Ahorita me estoy adelantando, pero cuando veamos con más detalle algunas de las ideas de la doctora Candy Pearl, precisamente verán por qué algunos científicos o médicos, psicólogos empiezan a postular la memoria celular. Se debe en buena parte a los trabajos de Candy Pearl y otras personas. Ella dice que las moléculas de la emoción precisamente viajan por todo el cuerpo, luego hablaremos con detalle de eso, pero viajan por todo el cuerpo y dan información a las células. Y esta información puede quedar ahí permanentemente. Y esa es la información a la que se refieren como memoria celular. La psicología ha estado intentando encontrar durante décadas una forma de conseguirlo, pero las últimas investigaciones indican que hablar sobre los problemas una y otra vez lo único que hace es empeorarlos. Y este es el triste asunto. No es que el diálogo no siga siendo importante en nuestra práctica, pero el diálogo largo y prolongado, según la nueva visión de la terapia energética, no es muy saludable. O sea, ahorita hablaremos por qué. Pero en general, los terapeutas, los psicoterapeutas, hemos tratado de encontrar cómo hacer que las personas, ¿verdad?, recuerden, hagan consciente y se alivien de las memorias reprimidas o de las imágenes, de los conocimientos, de las experiencias reprimidas, que ahora sabemos no están en el cerebro específicamente, sino a lo largo de todo el cuerpo. Pero ¿cómo hacemos que una persona suelte esas emociones y viva su vida en paz?
Lo hemos intentado, ¿cómo? A través del diálogo, sobre todo de la palabra. Sí, todos los datos, todo cuanto nos sucede queda codificado en forma de recuerdos celulares. Fíjense qué impresionante está eso. Algunos de ellos contienen creencias destructivas o equivocadas que producen una respuesta de estrés en el organismo cuando se ven activados indebidamente. Esto actúa en contra del sistema inmune y produce todos los problemas que conocemos en nuestra vida. Las sustancias de estos recuerdos celulares o la sustancia de estos recuerdos celulares es un patrón de energía destructiva en el cuerpo. La forma práctica en que se almacenan estos modelos en el cuerpo es en forma de imágenes que también son recordadas como imágenes. Es decir, las células, así como en el cerebro, se conforman circuitos neuronales que producen respuestas específicas de pensamiento, las células en el cuerpo también, a la manera de las neuronas, también estructuran energéticamente imágenes que forman parte de nuestros recuerdos celulares. Aunque obviamente no vivimos la imagen en el hígado o en el pulmón o en el riñón, la imagen se representa en el cerebro, pero es estimulada por la memoria que se almacenó en una parte específica del cuerpo. Y de ahí vienen los orígenes de nuestra mecanicidad y de los automatismos y de por qué muchas veces situaciones que no queremos que nos ocurran o nos provoquen, no sé, malestar, depresión, ansiedad, angustia, miedo, lo que sea, surgen del subconsciente a pesar de que no queremos que estén ahí. Y esto se explica por lo que comentamos a continuación. La razón por la que no podemos identificar fácilmente el hecho de que nuestros actos son respuestas a estímulos previos es que tal vez no seamos plenamente conscientes del estímulo que los causó. Sabemos que ahí está, pero no nos queda claro qué lo causó. El estímulo siempre es un recuerdo, pero existen tres tipos de recuerdos codificados en las orillas de nuestra memoria, o sea, el disco duro, que quizás no se puedan recordar en absoluto. E incluso cuando es posible hacerlo, nuestra respuesta no siempre es lógica. Tenemos recuerdos heredados, eso está fuerte, o sea que nuestra madre nos puede transmitir recuerdos. Recuerdos de un pensamiento prelógico y anterior al lenguaje, que es la memoria emocional, que sí reconocemos en psicología, y los recuerdos traumáticos que se han convertido en un sistema protector de creencias programados de estímulo-respuesta. Es decir, finalmente el trauma no es más que una respuesta que en un momento dado nuestro cuerpo dio ante una situación de amenaza y que se queda de alguna manera fijada ahí en el subconsciente corporal. Voy lento, pero si se atoran algo me dice. Entonces, la razón del piloto automático, de la mecanicidad, de por qué respondemos de manera tan mecánica e inadecuada cuando no lo queremos hacer, no queremos tener ansiedad, no queremos tener miedo, no queremos ser iracundos y sin embargo respondemos así. Siempre que se reactivan los recuerdos traumáticos, se pasa por alto y se evita el pensamiento consciente. En esos casos es la mente inconsciente la que entra en juego y hace lo que considera necesario hacer. Eso por lo general produce una respuesta estresante en el organismo y esa es la razón por la que tantas veces decimos o hacemos cosas que van en contra de lo que realmente quisiéramos hacer en nuestra vida. Y repetimos esa actitud una y otra vez y nunca sabemos por qué lo estamos haciendo. Es desesperante, ¿no? Que a veces queremos que algo sea distinto en nuestras vidas y no lo podemos cambiar. Acabamos yendo al terapeuta y a veces nos va bien y a veces pues pasamos tiempo con la terapia y seguimos con el estrés y seguimos con la ansiedad, seguimos con el resentimiento, seguimos con la intolerancia, etcétera, etcétera. No se va de ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo saber de manera general que estamos atorados en creencias o recuerdos no saludables? En realidad es muy sencillo, no es cosa del otro mundo. Ustedes lo han visto con sus pacientes, pero vamos a dejarlo aquí muy claro, ¿no? Fundamentalmente, hay 4 maneras de identificar que una persona está atorada en recuerdos perturbadores, ¿no? Cuando hay sentimientos contradictorios, ¿no? O ambivalentes, de que una gente desea hacer algo y no puede hacerlo, ¿verdad? O no desea hacer algo y lo hace. O sea, estos sentimientos contradictorios hablan de que algo está ahí atorado. Pensamientos incongruentes o irracionales, ¿no? Cuando continuamente vienen a nuestra mente pensamientos que no queremos tener y que ahí están duro y duro y duro, ¿no?
y necean, ¿no? Nos recuerdan cosas que ni siquiera quisiéramos tener, pero aparecen. Actitudes inadecuadas que te imponen a hacer cosas que no desean, ¿no? Por ejemplo, cuando explotamos de ira o cuando nos sentimos muy tristes y no sabemos por qué. Son actitudes que no nos gusta tener, pero aparecen todo el tiempo y no las deseamos. Y finalmente, la pérdida de autocontrol en situaciones críticas, ¿no? Cuando una persona pierde el control relativamente fácilmente ante ciertas situaciones, pues algo no está bien, ¿no? Entonces son 4 maneras de identificar que las personas están atoradas con fuertes creencias o recuerdos que no son saludables y que implican que hay pues, memorias. Bueno, la memoria celular existe por todos lados, pero y no necesariamente es negativa, pero habría memoria celular negativa, digamos, a partir de estas situaciones que podemos identificar. Todo paciente que tiene algún problema está asociado con una o más de estas, de las 4 situaciones que mencionamos. Entonces, para alcanzar una salud psicológica razonable, tenemos que eliminar todo lo que tiene que ver con el estrés. Hablando del estrés como una respuesta, acuérdense, es una respuesta general ante situaciones de amenaza. Crecemos, dependiendo de nuestro temperamento y de nuestras experiencias, las personas crecemos siempre con una sensación de ser amenazados. Y tenemos miedo a muchas cosas, a no ser suficientes, a no ser aceptados, a no ser amados, a no ser aprobados, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo al que dirán, miedo al fracaso, crecemos. Y los miedos no son más que variantes de un estrés que repercute en nuestro interior. Y para alimentar el estrés tenemos que curar los recuerdos destructivos, así de sencillo. Claro, ahora la pregunta es, ¿y cómo vamos a eliminar esos recuerdos? Bueno, de eso se trata nuestro curso. Hay muchas maneras de eliminar estos mentados recuerdos destructivos. Bueno, esta última sección la tomo y se los recomiendo, de un libro que se llama Trauma y Memoria de Peter Levine. Peter Levine es un gran psicólogo de nuestro tiempo, un terapeuta muy reconocido en Europa, todo un personaje. Y sintetiza muchas de las ideas que estamos compartiendo. Él es precisamente uno de los teóricos que les decía yo, que se opone a procesos largos terapéuticos basados en el diálogo y en la búsqueda de experiencias históricas de la persona. Aunque reconoce un papel muy importante en Freud y haber sido pues, un exponente, especialmente con su concepto del inconsciente y otras ideas más, la teoría de la sexualidad, en fin, dice que no veía saludable procesos terapéuticos largos como los que apunta el psicoanálisis. Y tiene las bases para decir por qué. Dice, nuestro estado de ánimo, emociones y sensaciones somáticas presentes, fíjense bien lo que dice Peter Levine, nuestro estado de ánimo, emociones y sensaciones somáticas presentes, generadas por las razones que sean, influyen profundamente en lo que recordamos. O sea, lo que nos está diciendo es que es muy difícil que aquella información que el terapeuta nos pide que traigamos al presente sea una información confiable. Está totalmente influida por el presente, no podemos separarla. Las imágenes y pensamientos recordados que aparecen en el campo de nuestra conciencia son evocados e inconscientemente seleccionados para que coincidan con nuestro estado emocional presente. Fíjense qué importante. Nuestras sensaciones y estado de ánimo actual desempeñan un papel clave en cómo recordamos un acontecimiento en particular, estructuran nuestra relación con estos recuerdos, así como el modo en que los gestionamos y reconstruimos. Entonces, Peter Levine, partiendo de estas nuevas teorías de las memorias celular y las memorias reprimidas y todo eso, insiste en que tenemos que ser muy cuidadosos como terapeutas, porque si basamos la solución de los problemas de nuestros pacientes en hacer consciente el pasado, vamos a batallar. No quiere decir que no trabajemos algunas cosas con el pasado. Hay cosas perturbadoras que tienen que trabajarse del pasado. Pero en general dice, tenemos que ser muy cuidadosos porque es muy fácil inventar historias o reinventar historias, ¿no? Concebimos las cosas de manera muy diferente de cómo
fueron a cómo son actualmente. Dice también Levin, dice, hay dos tipos de memoria fundamental, la explícita y la implícita. La memoria explícita, que es la más consciente, que puede ser declarativa o episódica, ¿no? Cuando afirmamos cosas o hablamos de, relatamos cosas que tenemos muy en cuenta, ¿no? No hay mucho que decir de la memoria explícita. La más interesante para los psicólogos es la implícita, o sea, la menos consciente, que puede ser emocional o procedimental, que es la memoria corporal. Y aquí es donde Candy Pearl une, digamos, o Peter Levine une esfuerzos para entender el subconsciente, ¿verdad? En la memoria corporal, como vamos a verlo ahorita. La más importante para los terapeutas es la memoria procedimental. ¿Qué es esto de la memoria procedimental o corporal? Que es la base de los recuerdos traumáticos. La memoria procedimental se puede clasificar en acciones motoras aprendidas, respuestas de emergencia innata y respuestas de acercamiento, evitación, de atracción o repulsión. Es decir, desde niños tenemos esa capacidad de reaccionar a las amenazas, respondiendo de estas maneras. Acciones motoras, ¿no? De moverse, ¿verdad? Y de aprender, cuando aprendes cosas, ¿no? Aprendes a andar en bicicleta, a caminar, a correr, a hacer muchas cosas con tu cuerpo. Las respuestas de emergencia o innatas, pues oyes un fuerte ruido y volteas, o hay un flamazo, una explosión y te mueves y corres, etcétera, ¿no? Son respuestas innatas. Pero las respuestas de acercamiento, evitación, de atracción o repulsión son más complejas. Por ejemplo, cuando recibes violencia del padre, de la madre, un abuso sexual, violencia de cualquier tipo, etcétera, ahí hay aprendizajes más complejos que el cuerpo asimila. Las memorias procedimentales y emocionales inadaptadas y persistentes forman el núcleo del mecanismo que subyace a todos los traumas, así como en todos los asuntos sociales y relacionales problemáticos. Tomen nota, esta es una idea clave de Peter Levine, terapeuta contemporáneo, con una aportación teórica fundamental. Son las memorias del cuerpo la base precisamente, ¿verdad?, del trauma. Ahí es donde está el trauma. Y entonces es el subconsciente. A él no le llama subconsciente, le llama memoria corporal. Pero si lo leemos entre líneas, como diría Candy Pearl, es el subconsciente corporal. ¿Vamos bien? Las sensaciones de, fíjense qué interesante esta frase, este párrafo también de Peter Levine. Las sensaciones de contracción resultan tan terribles e interminables, es decir, está hablando de cómo el cuerpo, ya habíamos dicho, estresado, y hablando de estrés como esta respuesta generada ante las amenazas, ante situaciones amenazantes existen contracciones, ¿verdad? Es decir, los órganos del cuerpo, todo nuestro organismo se expande y se contrae, se expande y se contrae, ¿no? Siempre está en movimiento. Pero dice, precisamente el cuerpo sufre, precisamente dice, porque hay contracciones, hay dolores energéticos en el cuerpo, sin esperanza de alivio, que el individuo hará todo lo posible para no sentir su cuerpo. Cuando el cuerpo traumatizado sufre, entonces el cuerpo, ¿qué crees?, se convierte en tu enemigo y empiezas a desligarte del cuerpo. Bueno, no se puede hacer, pero ahí es donde surgen los mecanismos de defensa y muchos, como dirían los gestálticos, los bloqueos de la experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el cuerpo se convierte como, el cuerpo es el subconsciente, y luego un subconsciente lleno de muchas barbaridades y traumatismos, pues no quiere saber de él. Así de sencillo, ¿no? Es esta evitación la que mantiene al individuo paralizado, atascado en su trauma. Con la orientación apropiada puede descubrir que entrar en las sensaciones durante unos instantes puede sobrevivir a esa experiencia y no lo destruirá. Para Peter Levine, la cura del trauma es permitir que aquello que está oculto y que se quiere manifestar en tu cuerpo se manifieste. Entonces dice, cuando hay en condiciones apropiadas, puede abandonar sus resistencias y abrirse a la curiosidad. De manera gradual se abre a la expansión, y cuando vuelve la contracción, esta es menos amenazante, poco a poco hasta sentir un fluir y relajación y una mayor libertad sanadora. Los gestálticos aquí van muy de la mano. La terapia gestáltica enfocada a la conexión emoción-cuerpo
Y la terapia corporal de la bioenergética de Alexander Lowen Pierrakos de la escuela de Wilhelm Reich van muy de la mano con Peter Levine. O sea, realmente el mover el cuerpo y como veremos ciertos ejercicios de mindfulness ayudan mucho a liberar al cuerpo de estas memorias que nos perturban emocional y mentalmente. El peligro de las terapias de catarsis y de exposición prolongada al trauma, cuanto más imágenes y sugerencias se ofrezcan, más aguda será la angustia. Esta evocación repetitiva fortalece la veracidad del trauma, pero no su alivio. Los recuerdos traumáticos deben abordarse desde la base de una experiencia de relativa calma, estabilidad y presencia en el aquí y ahora. En pocas palabras, dice, si te vas a meter en temas de catarsis para liberar memorias del cuerpo, hay que hacerlo en un ambiente amigable y que la persona pueda estar plenamente tranquila, en un estado de conciencia apropiado para salir de ese trauma. Y bueno, sin más ni menos, ahí está el comercial. Y con esto cerramos esta exposición. De aquí que las prácticas de mindfulness y muchas técnicas mente-cuerpo se convierten en pieza clave de la curación. Todo este rollo me lo eché para cerrar con esta frase. De aquí que las prácticas de mindfulness se conviertan en pieza clave de la curación. Y con eso cerramos. Según yo, todo muy claro.